saludo desde la economía del bien común. Esta tarde celebramos desde nuestra perspectiva un tipo de spin-off, no sé cómo se diría en castellano, de una entidad. Emprendimiento. Un emprendimiento, un proyecto. Vamos a ver en el futuro cómo lo llamaremos exactamente. Un spin-off desde la economía del bien común, con motivo de un primer éxito contundente de la economía del bien común. El Comité Económico y Social Europeo ha votado con un 86% de los votos a favor de la inclusión de la economía del bien común en el marco legal tanto de la Unión Europea como de sus países miembros. A mí me parece un éxito contundente de una iniciativa, un movimiento, un proyecto que a su vez es muy joven y que a su vez podríamos considerar un spin-off de otro movimiento. No sé si es un spin-off de ATTAC, pero los hechos históricos son así. La economía del bien común hace 5 años nació desde el caldo de cultivo o desde el ecosistema de ATTAC en Austria. En 5 años pues, se ha difundido en casi 50 países, en prácticamente todos los continentes, y en casa estamos celebrando ya los primeros éxitos políticos y estamos dando la bienvenida y despidiendo a la vez los primeros spin-offs. Para ampliar un poco más la imagen histórica, ATTAC era un spin-off en su día. ¿Cómo surgió ATTAC? ATTAC nació no de otros movimientos, yo diría, aunque en algunos países sí, ATTAC nació desde el conjunto de movimientos sociales por otra economía, los movimientos por la paz, los movimientos ecologistas y movimientos de la solidaridad y cooperación internacional. Pero yo creo que ATTAC no se habría fundado en el 98 en Francia y en el 2000 tanto en Alemania como en Austria, por ejemplo, si otros movimientos históricos más grandes, la propia socialdemocracia, y perdón, ya estoy un poquito cansado hoy, pero también la base cristiana de los partidos populares, si estos hubiesen mantenido solamente constantemente su base ética, sus valores, pues en ningún momento habría sido necesario fundar a ATTAC, porque las reivindicaciones del inicio de ATTAC, como por ejemplo calmar un poquito, regular un poquito los mercados financieros internacionales totalmente desregulados o liberalizados, o vincular la libre circulación de capitales en otros países a la cooperación fiscal, eso son cosas tan de cajón y tan de sentido común que esto era parte de la socialdemocracia originaria y también de la parte cristiana de los partidos conservadores, sin la cual nunca en ningún momento habrían conseguido un tamaño político relevante. Pero el desarrollo del sistema capitalista ha transformado estos grandes corrientes, estas grandes fuerzas populares en el momento de llegar a los gobiernos y estar en los gobiernos durante décadas, no solamente años, y eso ha abierto espacio para nuevos movimientos. Así que podríamos considerar ATTAC como un spin-off del éxito de partidos políticos que se han establecido y alejado un poquito de sus valores fundacionales en los gobiernos y la democracia exclusivamente indirecta, supuestamente representativa, pero ya no tan representativa. ATTAC, a su vez, era una de las ocho fuerzas cofundadoras del Foro Social Mundial, las primeras 3 veces en Porto Alegre, en Brasil. Y ese foro, que en primer lugar era un espacio de encuentro de cientos, casi miles de movimientos sociales, iniciativas de todo el mundo, dio lugar de otros spin-offs, como por ejemplo el Global Tax Justice Network,
la Red por la Justicia Fiscal Global, que creo que ha sido una de las razones de peso por la cual ahora de repente estamos hablando del fin del secreto bancario, estamos hablando de, ¿cómo se dice esto en español? Un catáster, no se puede decir, ¿no? O sea, un registro de los activos financieros a nivel mundial. Y aquel país que no participe en el registro de los activos financieros, pues ya no va a gozar de libre circulación de capitales. Una analogía totalmente lógica si uno piensa más de 5 minutos sobre el asunto. La propiedad inmobiliaria pues está registrada, ¿no? por dos motivos. Está registrada para saber qué es propiedad de quién y segundo, para tener una base para los impuestos, ¿no? Pero exactamente la misma analogía falta para la propiedad financiera. No hay ningún registro para los activos financieros y por eso se pueden transferir a cualquier país, esconder en cualquier paraíso fiscal y ni protegemos, entre comillas, este tipo de propiedad, ni tampoco la tributamos. Y ese spin-off yo creo que ha dado lugar a un cambio en la visión de la libre circulación de capitales, de la amnistía fiscal de las grandes fortunas y los grandes beneficios de las empresas. Esto solo para tratar de describir un poco la dinámica de los movimientos sociales y de que uno se muere y otro nace. El último ejemplo, como hace tan solo 5 años fundamos la economía del bien común en Austria y también el proyecto del Banco para el Bien Común. Y para fundar el Banco del Bien Común, pues fundamos una asociación fundacional, pero esa asociación fundacional dio lugar a una cooperativa. El Banco para el Bien Común va a ser un banco, si se quiere, casi una cooperativa de créditos. Y la asociación fundacional, en el momento de nacer, la cooperativa se disolvió. Así que estamos creando desde el tejido social y de la sociedad civil, pues nuevos gérmenes, nuevas plantas y la planta más reciente y recién nacida o que ahora estamos observando nacer es el Global Hub por el Bien Común. El Global Hub por el Bien Común va a realizar algunas tareas que la muy joven economía del bien común quisiera llevar a cabo con más recursos, con más ambición, pero como nosotros estamos viviendo un crecimiento casi exponencial, casi demasiado rápido, pues la colaboración de varias entidades y de varios vehículos pues nos viene muy de mano. Y una primera tarea sería la articulación con otras alternativas, con otros movimientos sociales. Yo considero el Global Hub como un disco de articulación o un círculo de articulación con quizás no todas, pero muchas de las otras alternativas desde la economía social y solidaria y ahora también la colaborativa, el movimiento del post-crecimiento o del decrecimiento, el movimiento para los bienes comunes, el movimiento Transition Town y otros movimientos como por ejemplo también las corporaciones B, que es otro fenómeno muy reciente, y la economía del bien común pues quisiera colaborar intensamente y estratégicamente con estos movimientos, pero no damos abasto en tan poco tiempo de colaborar con todo el mundo y por eso nos viene muy de paso que el Global Hub asuma esta tarea de articular las alternativas, las muchas que hay. Una idea concreta que se está esperando desde muchos lados, que esta variedad y esta diversidad de alternativas deja en un esfuerzo común una narrativa alternativa, porque cabe recordar que el modelo actual imperante se puede considerar un éxito tardío
de una reunión de otro hub, otro círculo de economistas, empezando en los años 40, la Sociedad Montpellier, fundada por el señor Hayek y sus descendientes ideológicos, Milton Friedman, Gary Becker y otros. Y ellos, antes de que sus ideas tuvieran un apoyo significativo desde la política, pues se reunieron muchas veces y trataban de difundir sus mensajes a nivel global a través de estrategias muy elaboradas, como por ejemplo conseguir que el premio Nobel se confiera a la ciencia económica, a pesar de que la ciencia económica solamente es una ciencia social. Y el fundador del premio Nobel se negaba claramente a otorgar el premio Nobel a una ciencia social, porque las ciencias sociales se basan en opiniones, en modas, en corrientes efímeras y no en leyes naturales. Y por eso nunca jamás se le habría ocurrido otorgar el premio Nobel a la ciencia económica, Alfredo Nobel, y sus herederos pues dijeron exactamente eso, o sea, negaron ampliar el premio Nobel a la ciencia económica, pero no fracasaron del todo, solo fracasaron en que el Comité Nobel hasta la fecha no está otorgando el premio Nobel, el premio supuestamente Nobel a la ciencia económica, pero la Fundación Nobel sí da el dinero a los otorgados a los premios Nobel, pero el dinero no proviene de la Fundación Nobel, sino del Banco Central sueco, ¿no? Pero es una estrategia importante, muy importante, y cuando de repente aparece Margaret Thatcher en el escenario político y Ronald Reagan a la vez a principios de los años 80 con Reaganomics y Thatcherism, cuyos efectos tardíos podemos observar de forma muy dolorosa en Gran Bretaña. Yo acabo de estar en la Universidad de Cambridge, por ejemplo, en Londres, y realmente es más difícil ir en transporte público en Gran Bretaña que en España. No sé si es una comparación legítima, pero Gran Bretaña es un país del tercer mundo en cuanto a la infraestructura pública. Eso es un logro de esa política preparada por la sociedad Montpellier. Y lo que estamos observando ahora con el TTIP y la Organización Mundial del Comercio, o sea, la imposición del llamado libre comercio, quiere decir convertir el comercio internacional en un fin en sí mismo, sin consideración alguna, sin consideración y vinculación a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los deberes fiscales, a la protección medioambiental, a la protección del clima, a la conservación de la diversidad cultural y otros objetivos políticos, pues este es un logro muy poderoso de este hub que se estableció en los años 40 y que ahora mismo está desplegando su máximo poder. Esto no para intimidarnos, no para desanimarnos, sino a la inversa, para animarnos. Si trabajamos un poco de forma estratégica, igual podemos con unos objetivos ojalá más nobles, porque el bien común yo creo que es un objetivo más noble que convertir el comercio en un fin en sí mismo. Y el Global Hub por el bien común, ojalá, con la misma inteligencia estratégica, pues podrá causar un cambio en las sociedades, en la política y en las demografías en otra dirección. Con eso ya estamos en la segunda tarea, que es la consultoría de la política. La economía del bien común está trabajando con personas, con grupos locales, con empresas, con municipios. Estamos creciendo desde abajo arriba y el Global Hub va a completar un hueco que de momento sigue siendo un hueco. Es el trabajo directo con gobiernos en todos los niveles, desde los municipios hasta queremos colaborar también con los organismos de las Naciones Unidas. Y aquí pues hace falta un colaborador fuerte y profesional. Y último comentario para concluir ya. La economía del bien común está abogando apasionadamente por una democracia soberana. Quiere decir
que el fundamento constitucional de todas las políticas se decida por el pueblo soberano, la máxima instancia en la democracia, y que luego los representantes en los gobiernos y parlamentos hagan las leyes correspondientes, que ejecutan la voluntad de la Constitución, que es la voluntad del pueblo soberano. Y en un primer momento esto podría considerarse como una oposición entre la instancia soberana, la máxima instancia, y sus representantes. Pero la idea no es esa. La idea es una cooperación pues, más fructífera entre la máxima instancia, el poder constitutivo y el poder legislativo. Porque si las pautas estratégicas, si queremos así, vienen de la máxima instancia, del poder constitutivo, pues el poder legislativo tiene una base de trabajo más fiable, más clara, y ya conoce la dirección. Y la intención es establecer una cooperación más mutua entre la población y sus representantes. Solamente sería una oposición si la democracia indirecta, o sea, los parlamentos y gobiernos, se identificasen con las élites sociales que constituyen una minoría, ¿no? Que constituyen el 1% de los económicamente más poderosos. Si la democracia indirecta se confundiese, porque sería una confusión, con esa élite social minoritaria, entonces sí, sería una oposición, pero sería una oposición intencionada y fructífera, porque yo creo que lo que más se está deseando en todos los países, que los gobiernos y parlamentos por fin vuelvan a su tarea pensada desde los orígenes, que representen a las poblaciones y al pueblo soberano, y entonces esto no será una oposición, sino una colaboración. Y el Global Hub puede contribuir de llegar de la situación actual a la futura, intermediando prototipos replicables. Yo creo que Diego nos va a contar más de los prototipos replicables, que son herramientas de democracia directa y democracia soberana. Y para concluir ya, con esas herramientas de democracia directa y soberana, no solamente se puede reconciliar la democracia indirecta con la directa, sino que también los muchos movimientos sociales y las muchas alternativas que hay encontrarán herramientas comunes para el beneficio de todos. Porque las muchas alternativas tienen propuestas, conceptos, modelos que ya hoy por hoy gozan de un apoyo mayoritario de la población, pero ninguna de estas alternativas se puede implementar, porque no gozamos del apoyo mayoritario de los gobiernos y parlamentos. Con estas herramientas democráticas sí podemos, y en el mejor de los casos, de forma coordinada. Este es mi sueño. En la democracia soberana, pues las fuerzas de la sociedad civil van a coordinar sus propuestas, sus alternativas, sus modelos, para después implementar uno tras otro con las nuevas herramientas que vamos a conseguir juntos. Entre otros, gracias a la colaboración del Global Hub Open. Os deseo, o nos deseo, un buen despegue con muchos aterrizajes en muchos lugares, echando raíces en muchos lugares o dando lugar a otros vehículos que echen raíces en muchos lugares. Yo estaré a bordo, por eso nos deseo un buen despegue en el Consejo Consultativo. Yo creo que todavía no tenemos nombre, pero sí formaré una parte pequeña del Global Hub, y te deseo a ti, a Diego y a Alicia y a todos nosotros, pues un muy buen vuelo común. Gracias.